Villegas, consejero de Salud, muy buenas noches. Buenas noches. No sabe cómo le agradecemos que pueda visitar este plató, la televisión autonómica, en un momento tan complicado, tan insólito y también de tanta alarma social. Y sabemos que llega a este plató con una misión muy clara y es la de pedirle a la gente que se quede en su casa. Efectivamente, yo creo que las medidas que hemos puesto en marcha hasta ahora, bueno, en parte nosotros y en parte el Gobierno central están teniendo, esperemos, el resultado que esperamos, pero yo que estoy convencido de que son insuficientes y que hay que dar un paso más. Entonces, hay que dar un paso más porque el quédate en casa, que es el hashtag que tenemos y lo que está todo el mundo... Es el mantra. Efectivamente, el mantra que tenemos toda la sociedad, pues esta mañana cuando iba yo al trabajo, porque claro, ahí pues te das cuenta de que hay todavía mucho movimiento y mucha ebullición en la calle. ¿Movimiento de quién? ¿De qué sectores? Pues de sectores que no son estratégicos. Yo creo que ahora mismo, ¿quién tiene que estar trabajando ahora mismo? Pues tiene que estar trabajando todas las personas que llevan alimentos a los supermercados, que es el bien de primera necesidad y que es lo que tenemos que tal. Y luego las situaciones estratégicas, es decir, policía, bomberos, todo el tema ese tiene que estar, por supuesto, súper claro. El resto tiene que paralizarse, porque si no paralizamos el resto, el problema es que dentro de 4 o 5 días lo vamos a pasar muy mal. Entonces, eso ahora mismo es básico trasladarlo a la sociedad. Esta mañana en la rueda de prensa comentaban que habían detectado que había grupos de trabajadores que iban al trabajo juntos, todos dentro de una furgoneta, claro. Sector del campo, sector de la construcción, ¿no? Claro, efectivamente. Eso fuera. Pues ahora mismo sí, ahora mismo hay que dar un paso más. Hay que dar un paso más pidiéndole a las empresas, que en principio si no es una empresa estratégica, es decir, la construcción, jardinería, todo este tema de mantenimiento. Yo creo que ahora mismo no pasa nada porque las obras se paren, porque la jardinería se pare. Ahora, que resulta que trabajas en el campo y hay que traer, evidentemente, bueno, pues hay que asegurar que las personas aguanten la distancia y que te mantengan en distancias de seguridad. Si las furgonetas nada más que pueden ir 2 personas, pues van 2 personas. Y habrá que hacer 20 viajes, pero lo que no podemos hacer es meter a todo el mundo en una furgoneta para ir al campo a coger fruta, pensando que la fruta efectivamente es un bien necesario, ¿no? Claro. Tenemos que pensar así, porque como no pensemos así, el problema es que dentro de 4 días la situación va a ser muy parecida a la que está pasando ahora mismo en Madrid y no lo podemos permitir. ¿Le preocupa que, por ejemplo, mañana sea festivo? Hombre, me preocupa porque es el Día del Padre y la verdad es que a mí, cuando mis padres vivían, pues la verdad es que era un día que pues me apetecía ver a mi padre y dar un abrazo. Y yo creo que ahora mismo, hoy día, es mucho más seguro quedarnos en casa y llamarlos por teléfono si no viven con nosotros y decirles que los queremos y que ya los abrazaremos en otro momento. Todo lo que no sea eso es poner en peligro a nuestro padre. O sea, y eso es lo que tenemos que ver ahora. El quedarte en casa, estamos salvando vidas. Eso es el mensaje ahora mismo fundamental que tenemos que tener ahora mismo. Y sobre todo no visitar mañana a padres que estén en residencias, porque tenemos el ejemplo de Madrid. Efectivamente. O sea, son sitios donde las personas son muy vulnerables, donde estamos, a pesar de las medidas que ha puesto la Consejería, de intentar limitar el acceso y llevar cuidado, en el momento que entre el virus ahí, puede hacer un auténtico estrago. Con lo cual es fundamental que ahora mismo las personas que vayan ahí cumplan con las medidas que estamos diciendo de prevención. O sea, estoy viendo a la gente que va con mascarillas, con guantes por la calle. Vamos a ver, los guantes y las mascarillas son necesarios cuando uno va a contactar con un paciente, con un enfermo. Por la calle no hacen nada los guantes y pueden dar una sensación falsa de tranquilidad, porque la gente va con el guante y piensa que va protegida y se toca la cara con el guante, con lo cual ya está contagiada la cara. Y las mascarillas igual, las mascarillas son para protegerse de una persona que está afectada o para un paciente que está afectado cuando va a contactar con otra persona. Si no, no tiene sentido. Pero es fundamental eso, mantener distancia, esta distancia que tenemos entre usted y yo. Esta sería óptima, ¿no? Sí, por lo menos 1,5 metros y si se puede un poquito más, porque no va a haber ningún problema. Yo puedo hablar con usted y no le voy a transmitir para nada el virus. Sí, me gustaría ahora que nuestros compañeros de realización pusieran un plano de los dos para que vieran exactamente la distancia prudencial. Que no nos tocamos. Exactamente, perfecto. Pues así, si no estamos tosiendo ni estornudando, no hay ningún riesgo, porque el virus tiene que ir a través de la saliva. Y si no tocamos nada, no va a haber ningún riesgo. Pero ahora mismo la sensación que tenemos que tener es que si desconocemos a la persona que tenemos enfrente hay que mantener distancia. Otra cosa que siempre lo hemos hablado es si en nuestro hogar, ¿qué sensación tenemos que tener? El hogar debe de ser un sitio seguro si no hay ninguna persona que esté en aislamiento por ser un caso seguro, probable o posible, como estamos diciendo. En ese caso el hogar es un lugar seguro en el que podemos hacer lo que queramos, porque es un lugar en el que no hay gérmenes. Cuando uno llega se lava las manos bien, se protege de todo lo que hay y ya a partir de ahí podemos hacer la vida normal. En el momento que salgamos empieza el riesgo. Si estamos en una unidad familiar en la que hay algún caso, probable, posible o demostrado,
toda la unidad está enferma y hay que plantearlo así. Toda la unidad tiene que estar en cuarentena y no se puede salir. Y si no tienes más remedio que salir, porque no tienes más remedio que salir, tienes que protegerte tú porque estás contaminado. Tienes que llevar mascarilla y llevar mucha protección cuando vayas a tirar, por ejemplo, la basura y no contactar con nadie. Porque tú sí que estás contaminando. Y ese es el planteamiento. Y mejor no salir. O sea, si puedo decirle a alguien que me traiga la comida, mejor. Exacto. En ese sentido, nos han llegado últimamente algunas dudas sobre qué personas tienen que mantener la cuarentena. Y decían, bueno, es que yo tengo un compañero de trabajo que su mujer ha dado positivo, él está aislado, pero yo vengo a trabajar, ¿no? En ese caso... si ha habido un contacto estrecho, es probable que estés incubando la enfermedad. Tal y como está... Si es contacto de contacto. Si es contacto de contacto no hay ningún problema en principio, vamos a ver, pero el contacto estrecho con una persona que es positiva hay que llevar cuidado, porque es un virus muy complicado porque tiene muy malas pulgas, es un virus que se contagia mucho más que la gripe y encima tiene un periodo de latencia de incubación muy largo y encima un periodo de recuperación, o sea, de curación también muy largo, lo cual lo hace un virus especialmente peligroso, porque tenemos mucho tiempo esperando hasta que yo tengo síntomas y mucho tiempo hasta la curación, con lo cual hay mucho tiempo en el que estoy pudiendo contagiar a alguien. Ese es el problema. Y luego, como hay muchísima gente que pasa el virus de manera muy larvada, es decir, con muy poca sintomatología, pues da sensación de que no pasa nada. Claro, el problema es que está afectando a una población vulnerable y alguna gente que tampoco es población de riesgo, que también es verdad que están empezando a aparecer casos, porque los hay, porque los conocíamos en China. Sí, como el del guardia civil de 37 años que ha fallecido hoy. Efectivamente, o sea, porque nadie está libre de esto, con lo cual hay que tener mucha precaución. Ahora, ¿es bueno el pánico? ¿Es bueno que entremos en...? No, si ya lo vimos el primer día, cuando dijimos que había que aislarse y estar en casa, entró el pánico y la gente se fue a los supermercados pensando que faltaba comida. Eso es un error terrible, porque de pronto pasamos una situación de riesgo en el que todo el mundo entra en contacto unos con otros y se están contagiando. Por la rapidez y porque falta de alimento. Pero es que hemos perdido la cabeza. O sea, si precisamente lo que hay que hacer es estar ordenado, con calma, para atender una situación preocupante. Preocupación, pero no pánico. No, en absoluto. En este sentido, sí que me gustaría que valoráramos un poquito la tendencia de la curva epidémica, porque el lunes se incrementaban los casos un 25%, el martes un 40%. A partir de ahora, ¿qué cabe esperar? Pues cuando ya vemos por el día que se inician los síntomas y empezamos a tener casos en Murcia comparado con otras comunidades que empezaron antes, las curvas son prácticamente idénticas, en naciones y en comunidades. Entonces, eso es lo que tenemos ahora muy preocupante. La única ventaja que tiene Murcia, la única que tenemos, ¿cuál? Pues que tenemos el periodo que que puso el gobierno ya de aislamiento y luego el gobierno central también de aislamiento y el decreto de alarma, porque eso sí que nos da ciertas garantías porque tenemos un tiempo más que las otras comunidades no tenían el decreto de alarma encima, ¿no? Y eso espero que cuando pasen unos días veamos si la curva empezamos a deslizarnos con respecto a Madrid. Pero mientras tanto, y ahora mismo la alarma total porque no sabemos cómo se van a comportar las curvas. Y la situación tal y como pinta esa curva podría acabar similar a la que está viviendo ahora mismo Madrid. Pues sí, los que están comportándose mejor son las islas porque tienen más oportunidad para separarse, para aislarse y nosotros no. Bien, quiero que nuestros compañeros vuelvan a poner un gráfico en el que se ve perfectamente una curva epidemiológica que sería la natural sin que se pusieran ningún tipo de medidas, la estamos viendo ahí, y otra curva que es mucho más planita, que es la curva cuando se aplican medidas. Y esa línea que tenemos ahí horizontal es la que marcaría la capacidad de un sistema sanitario. Por lo tanto, el objetivo sería aplicar medidas para que en ningún momento la curva toque esa línea horizontal. Claro. ¿Cuál es la situación de la región de Murcia ahora mismo? Pues ahora mismo estamos empezando la onda de pandemia en la región. Ahora mismo el sistema sanitario está a nivel de primaria la que está manteniendo la presión y la que está empezando a controlar los casos. Y los hospitales están bien porque todavía no ha llegado la ola, como si dijéramos, no ha llegado al hospital. Hablaba también de datos esta mañana, apuntaba que había 120 camas libres en la UCI. No, había 120 camas en la UCI. Disponibles, sí. Exactamente. Y libres habría 50. También hablaba de la sanidad privada, la que se puede en cualquier momento echar mano. ¿Considera que va a ser necesario echar mano de ella y también de algo más? Seguro que sí, seguro que sí. Y de hecho, las camas de las que hablamos, en principio,
la idea de esto, porque tenemos el plan desde el principio a todos los escenarios posibles y ya estudiamos cuál sería la capacidad total, ¿no? Porque hay otras camas que se pueden, y de hecho se van a poner en marcha cuando se necesiten, o sea, para la reanimación serán al final unas camas para intensivo seguro, y habrán otras camas que tengamos que utilizar para el problema más grave, que es el problema de insuficiencia respiratoria en los casos más graves, ¿no? Que es el problema donde tenemos el cuello de botella en Madrid y en todas partes, que hay pacientes que necesitan en un momento determinado, porque hacen infecciones respiratorias que acaban haciendo insuficiencia respiratoria y requieren de un ventilador, de un respirador. Sí. Ese es el cuello de botella de esta enfermedad. Eso es lo que está pasando en Italia y lo que ha pasado en Italia, que ha llegado el momento en que no había ni sitio ni respiradores para toda la población que necesitaba ese aparataje. Y eso es dramático, o sea, que a un médico en un momento determinado tenga que elegir a qué paciente le pone un respirador y a qué paciente no, eso es terrible y no me gustaría nunca verme en esa situación, ¿no? Eso es lo que estamos intentando evitar, aplanando la curva, ¿no? Eso es lo que hablamos. Y todos. con el mensaje claro de que la gente se quede en casa, esas medidas de confinamiento, claro, porque ahora mismo es la única solución y la única medida para que esa curva quede totalmente aplanada. Claro. También nos interesa mucho la situación de los profesionales sanitarios. El último dato, y corríjame, creo que era una decena de sanitarios que han dado positivo y creo que un centenar también que están en aislamiento. En cuarentena. En cuarentena. Hay que protegerlos y ellos dicen que no tienen suficiente material para protegerse. Y esto viene ya por dos vías. Por un lado, el Ministerio de Sanidad es el encargado de redistribuir todo ese material. No sé si en las últimas horas nos ha llegado algo. Ahora mismo esta tarde todavía no tengo conocimiento de que haya llegado material. Pero bueno, el Ministerio siempre está diciendo que tranquilos, que va a llegar y además siempre lo Hay precisamente cierta polémica porque en algunas comunidades autónomas como en Andalucía han denunciado pues, que incluso se están llevando recursos de esa sanidad. Y fíjese lo que ha dicho el director del Centro de Coordinación de Alertas esta mañana respecto a eso. Vamos a ver si tenemos esas declaraciones. El recoger este catálogo, el saber lo que hay, nos ayuda a planificar correctamente su distribución y el Ministerio está redistribuyendo entre las comunidades autónomas más necesitadas, pero todas las comunidades están siendo abastecidas de la manera más justa posible. En este sentido, de momento, ¿hay preocupación en la comunidad autónoma o no? Tenemos preocupación porque como resulta, llegue el material, ¿por qué no? Sí, porque como resulta que nosotros no estamos todavía mal en definitiva en los hospitales, pues no nos está yendo prácticamente material porque está yendo a otras comunidades en las que hay más necesidades. Esto, en parte, dices tú, bueno, es lógico, ¿no? Que todos ahora mismo los recursos vayan a zonas donde están realmente mal, ¿no? Lo que pasa es que siempre te queda la cosa de, cuando nos toque a nosotros, ¿vamos a tener recursos suficientes? Yo espero que sí, porque confío en la planificación y confío en el esfuerzo que está haciendo el Ministerio. Pero entonces, a los profesionales, como se está diciendo, ¿le faltan mascarillas o no le faltan mascarillas? No le falta. A los profesionales no le falta mascarilla, ni le faltan incluso equipos de protección individual. El problema es que cuando hay sensación así de miedo, la gente está utilizando mascarillas cuando no debe, cuando no es imprescindible, y equipos de protección cuando no es imprescindible. Pero si ahora mismo la gente que se tiene que poner un equipo de protección individual se lo pone, no hay ningún problema porque hay suficientes para eso. De hecho, creo que ayer se distribuyeron por los centros de salud y tenemos una división, por ejemplo, en los centros de salud de un triaje diferente para que se atienda a la gente con problemas respiratorios y esa gente va protegida. Pero claro, se tienen que poner los profesionales, los equipos y las mascarillas en los momentos cuando lo necesitan. Si entra también el miedo, porque el miedo no es libre, y el pánico en la profesión sanitaria, porque somos humanos, pues entonces la gente va a hacer un uso indiscriminado de mascarillas, ¿no? Entonces, tranquilidad, yo creo que va a haber material, el Ministerio también nos lo asegura, y yo creo que ahora mismo no hay un problema per se en esta situación. Ahora, en los próximos días la situación se va a poner más delicada y espero que el Ministerio nos eche una mano entonces. Claro. Bien, pues veremos entonces. Hay dos vías, como decía, una es la del Ministerio de Sanidad y otra es la de la solidaridad, porque ustedes esta mañana también hacían un llamamiento que a cualquier persona física o jurídica que por favor hiciera algún tipo de donativo de material sanitario que pudiera servir a los afectados y también a los profesionales sanitarios. Hay un número de teléfono que vamos a repetir insistentemente durante este informativo y entre los programas, es el 968-365-754, lo van a ver enseguida también rotulado en sus pantallas. ¿Ha habido ya algún tipo de gesto que le haya llamado la atención? Porque a nivel nacional, por ejemplo, Inditex dice, pongo toda mi logística para traer material desde China. ¿Aquí en la región? Muchísimo. Yo creo que llamó la atención hace unos días la comunidad china que donaba material sanitario a un centro hospitalario.
Y han habido muchos, desde sociedades hasta colegios profesionales, han llamado, quiero recordar ahora, por ejemplo, bueno, personal que son profesiones que ahora mismo están detenidas, como son los dentistas, que también tienen mucho material, porque ellos utilizan ese material, Claro. que lo han puesto a disposición del Sistema Nacional de Salud, porque nosotros lo recibimos en ese concepto, ¿no? Y yo se lo agradezco. Y bueno, hay gente que realmente en su casa, por las razones que fuera, tiene 10 cajas de guantes y las pone en manos de ahora mismo del sistema sanitario. Yo se lo agradezco porque es un acto de solidaridad y nosotros vamos a recoger ese material porque igual en un momento determinado lo vamos a necesitar, ¿no? Claro. Yo creo que Murcia, si se ha destacado toda la vida por algo, es por la corresponsabilidad y la solidaridad. Y yo agradecerle eso porque es un acto más que lo vamos a necesitar. Claro que sí, pues esperemos que sea así. Ya le digo, vamos a estar repitiendo ese número de teléfono hasta la saciedad. Bien, no me gustaría que se fuera sin antes darle la oportunidad de dar un último mensaje a nuestra audiencia de 7 Televisión. Pues hay que quedarse en casa. Yo creo que ahora mismo el mensaje es que hay que parar, yo creo que hay que dar un paso más a lo que teníamos. Yo creo que nada más que deben de trabajar aquellas personas que están atendiendo los bienes esenciales para la vida, que es la supervivencia, con lo cual hay que llevar, si hay que llevar productos alimenticios a los supermercados, esa cadena tiene que funcionar, pero el resto de la sociedad tiene que estar aislada, confinada en su domicilio, porque eso está salvando vidas día a día. Y cada hora que pasa y no hacemos eso, estamos poniendo en riesgo toda la sociedad. Y yo creo que ahora ese mensaje es fundamental que cale en la sociedad. Si yo tengo un trabajo pequeño, soy empresario pequeño, tengo 4 obreros o lo que sea, tengo que parar, tengo que parar. Ya veremos luego cómo nos recuperamos. Luego la sociedad seguro que hace un gesto, la gente que entonces tenga capacidad seguro que hace un gesto para levantar a todo el mundo. Pero ahora mismo necesitamos que se queden en su casa, porque es la única manera de parar esto. Luego ya habrán vacunas, si las hay, o medicamentos antirretrovirales que surjan dentro de unos días y demuestren que valen y podamos frenar esto. Pero ahora la única manera que tenemos de parar la pandemia es aplanando la curva. Y eso es lo que salva la vida. Y eso es ralentizar la enfermedad y para eso hay que aislarse, ¿no? Bueno, pues de verdad que le agradecemos mucho que haya podido venir a este plató de 7 Noticias a contarnos la última hora sobre la epidemia y a darnos unos consejos tan importantes en una situación insólita y clave para atajar la pandemia. Muchísimas gracias, Manuel Villegas, Ustedes. consejero de Salud. Gracias. Ustedes.